explicando el problema que han resuelto menos en el examen, que es el problema de, de los factoriales, ¿sí? Ok. Voy a escribir aquí. Una característica que tienen o una propiedad que ustedes deben saber de los factoriales es, en realidad ni siquiera de los factoriales, es de multiplicación, ¿no? Cada vez que multiplicamos un 2 con un 5, ¿no? Obtenemos un 0 aquí, ¿no? Porque, por ejemplo, si multiplican 12 por 15, ¿no? Como 2 por 5 es 10, esto va a tener algo y un 0 aquí, ¿no? Ese es el primer tema. Entonces, en la propiedad de los factoriales, pueden ver que si yo quiero saber cuántos ceros tiene, digamos, el factorial de 100, cuántos ceros va a tener, lo único que tengo que hacer es tomar y decir no cuántos ceros, lo único que tengo que hacer es primero dividir entre 5, que es igual a 20, ¿sí? En este caso, el resto, no, ok, es igual a 20 y esto es igual a 4 por 5, ¿sí? Si quieren. Y después tienen que sumar 4 más 20. Y esto es igual a 24 y por eso es que el factorial de 100 tiene 24 ceros. O sea, ¿sí? Entonces, para hallar eso, el factorial de cuántos ceros tiene un número, lo único que he hecho es tengo n, lo divido entre 5 y sumo esto acá, ¿no? Entonces, voy a, digamos, factorial de 100 sería 100 entre 5, 20, ¿no? Y sumo esto en la suma. Luego, agarro y digo el 20 divido entre 20 divido entre 5 es 4, sumo 4, es 24, y 4 dividido entre 5 es 0, entonces se acaba esto. Y de esa forma yo sé cuántos ceros tiene un número. Es muy fácil, ¿ok? Entonces esto lo he puesto aquí aparte para que se vea, ¿ok? Ahora me dicen cuántos ceros, decía, por ejemplo, me dicen todos los números que tienen, por ejemplo, 3 ceros, ¿no? Cuyos factoriales tengan 3 ceros. Como ya les he explicado, bueno, entonces lo primero que voy a hacer es voy a preguntar si es 0 o es 5. La respuesta es 0. El 5 no tiene un 0. Y voy a hallar el primer número que tenga esta cantidad de ceros. ¿Cómo hallo esto? Simplemente en un for voy sumando la cantidad de esto que he calculado aquí, cuántos ceros tiene este número, y he llegado a 3, devuelvo este número, este es mi resultado, y si es mayor que n, quiere decir que no,
que ya me pasé y no encontré, entonces 0. ¿Sí? Pues no sé cuántos números tiene. Y luego, ¿no? Como ya tengo el primer número, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si quiero, ¿cuántos terminan en 2 ceros, por ejemplo? En 2 ceros, tengo que poner, ¿no? El 10, el 11, el 12, el 13 y el 14, ¿no? El 15 ya va a ser con 3 ceros porque va a haber una multiplicación de 5 por 2, ¿no? Entonces son 4 números contiguos los que hay que mostrar. Y los 4 números contiguos son x más 1, x más 2, x más 3, x más 4. X más 5 ya tiene un 0 extra, ¿no? Entonces, esta parte era muy fácil, no hay que volver a continuar esto hasta encontrar todos los que tienen 3 y pasarse, basta encontrar el primero y los 4 siguientes ya son. Entonces, era así de fácil, simplemente había que hallar esto. Yo lo he escrito por separado, pero podrían ponerlo todo junto en una sola lógica, ¿no? No hay problema. Y imprimir x más 1, x más 2, x más 4. ¿No? El recorte está aquí, que cuando ya hemos llegado al final, ya hemos pasado esto, entonces automáticamente se devuelve a 0, ¿no? ¿Okay? Y de esa forma podemos recorrer todo esto. Aquí, si se fijan, le he puesto un n por 4 porque si tengo 3 ceros, con que empiece a contar desde el factorial de 12 es suficiente, ¿no? Si quiero 5 ceros, desde el factorial de 20 puedo empezar a contar, entonces por eso le he puesto 4n, ¿no? Pero esto lo he calculado experimentalmente porque he visto que 4n siempre es menor que el primer número, pero se aproxima. Entonces, si quieren recortar un poco el tiempo de proceso, pueden hacer así, ¿no? O sea que era así de simple y podían haber hecho, ok. Entonces, si no tienen preguntas de esto, vamos a ir a la clase de hoy. Entonces, esto lo cierro. Exit. Y compartamos la clase. No. Una ventana. Ok, share. Listo. Entonces, vamos a ver este tema de cadenas. ¿Sí? Y las cadenas es una parte de lo que se llaman estructuras de datos secuenciales. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de cadenas, hablamos de estructuras de datos secuenciales. Son secuenciales porque están uno al lado del otro. Fíjense, una letra al lado de la otra y se acceden uno al lado del otro. ¿Qué es lo que ya sabemos de cadenas? ¿No? Sabemos que es una lista de caracteres uno al lado del otro y se los representa entre comillas o entre apóstrofes, ¿no? Aquí yo tengo otro, ¿sí? Entre apóstrofes o entre comillas. Y también si son múltiples líneas, tengo que poner 3 apóstrofes y 3 apóstrofes y puede ocupar múltiples líneas, ¿no? Eso es lo que sabemos de una cadena. Ok. Ahora veamos el concepto de concatenación. Una operación de suma no hace la suma tradicional, como 3 más 2, 5, por ejemplo, sino
concatena, une dos cadenas. Por ejemplo, aquí yo tengo nombre y apellido, estoy poniendo nombre más una cadena que es un espacio acá y apellido, ¿no? Entonces, si hago imprimir nombre y apellido, ¿no? Tengo estos dos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si le agrego este que es de dos filas, por ejemplo? ¿Sí? Y le pongo más y B, ¿no? Entonces, como no he puesto un espacio aquí, ha quedado pegado a este, y como estos son dos filas, la segunda fila ha ido abajo, ¿no? ¿Ok? Si le pongo tres filas, fíjense, también van a ser tres filas, ¿no? Ok. Entonces, eso llamamos concatenar, unir cadenas, y se hace a través del operador más, ¿sí? El símbolo más, que como es cadenas, quiere decir concatenar. Después tenemos repetir. Repetir se hace con el símbolo de multiplicación. ¿Okay? El símbolo de multiplicar repite una cadena varias veces. Por ejemplo, aquí tengo AX y estoy haciendo for i in range 10, y A por i va a ser X, la primera A por 0, A por 1, A por 2, etcétera, ¿no? ¿Okay? Entonces vamos a hacer correr, y acá tienen, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? ¿Cuánto es el A por 0? Voy a poner aquí abajo para que se vea aparte. ¿No? Entonces, si se fijan, A por 0 no ha puesto nada, ¿no? Porque 0 veces la cadena A, ¿no? Ok. Es eso. Entonces, esto ha empezado en realidad a imprimir desde 1, ¿no? Desde 1. O sea que si yo hago imprimir desde 1, por ejemplo, ¿no? Aquí está desde el primero, y como estaba en 0, aquí salió en blanco, ¿no? Esa primera línea. ¿Ok? Ya. Listo. Conversión de tipo de datos. Para convertir una cadena a otros formatos, así como transformar la cadena, se tienen las funciones int, ya saben, para convertir a entero, float para flotante y string para convertir a cadena, ¿no? Entonces, A123, esto es un entero, este es una cadena, B igual a 7, este es un punto flotante, ¿no? Y podemos ver los tipos de estas cadenas, que son, por ejemplo, el primero, ¿no? A, B y C es entero, cadena y cadena. Y para convertirlos, entonces usamos A string, A igual a string de A para convertir A en cadena, ¿sí? Y aquí se ha convertido en cadena. B entero de B, convertir de cadena a entero, C, convertir de cadena a float, y podemos ver que se cambian los tipos. Pero, por ejemplo, yo no puedo convertir C a entero, ¿no? Porque, porque C no es un número entero. Entonces, si hago correr, voy a tener un error. Convertir de cadena a entero es un error. ¿Sí? Ok. Entonces, esto tienen que igualar los tipos, y eso uno tiene que saber antes de hacer. ¿Okay? Las cadenas pueden tener un formato.
¿no? Esto se hace con la opción Format y hemos visto, ¿no? Por ejemplo, pueden poner A 1,2, ¿no? Y este es su formato, ¿ok? También pueden formatear, digamos que yo tenga A igual a 3, a ver, A, B igual a 3,5, digamos, ¿no? Entonces, yo puedo hacer, voy a copiar esto, ya, haremos así, C igual a paréntesis, punto format, A, B, y puedo poner, aquí le pondremos un guioncito, digamos, ¿no? Y para ver, voy a poner print C, ¿sí? A, B. Aquí esto es punto acá, ¿no? Y es 3,5, ¿no? También se puede hacer de esta otra forma, que es una forma nueva que hay. Pueden poner una F aquí, aquí pueden poner A, aquí pueden poner B y pueden quitar esto, ¿sí? ¿Así? Aquí hay un paréntesis de más, ¿no? Poner una F y poner, ¿no? Esto hemos usado en print, ¿no ve? Pero se lo puede asignar a una cadena también con un formato y pueden revisar los formatos que hay, ¿sí? Para poner. Posición de los caracteres en una cadena. Ok. En una cadena los caracteres están en las posiciones formadas de esta forma. Fíjense aquí dice hola, entonces H está en la posición 0, 1 está en la posición, O en la posición 1, L en la posición 2 y A en la posición 3. Esas son las posiciones de las cadenas. Todos los caracteres de una cadena pueden referenciarse por su posición, ¿no? En el ejemplo, la letra H está en la posición 0, etc. Ok, eso ya hemos leído. Okay. Por ejemplo, aquí yo tengo C igual a hola, y la longitud de la cadena se puede averiguar con len, es la función para saber cuántos caracteres, ¿sí? Y la posición y el carácter de la cadena puedo sacar así. For i in range len C, que es 4, y aquí tengo en la posición 0 la H, en la 2 la L, en la 3 la A. ¿Y cómo saco? Simplemente pongo la cadena C y entre estas corchetes cuadrados pongo en la posición que yo quiero sacar, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero sacar la posición 3, puedo poner directamente así y voy a obtener la posición 3, que es la letra A, ¿sí? Ok. La longitud es 4 porque se cuenta desde 0, fíjense, 0, 1, 2, 3. El valor más grande que puedo acceder es 3, pero tiene 4 caracteres, ¿no? Eso es porque contamos de 0, o sea que si yo pongo el valor 4, fíjense que me da un error y me dice el índice está fuera de rango, ¿no? El rango máximo es 3, ¿ok? O sea, la longitud menos 1 porque empieza a contar desde 0. Y siempre se cuenta desde 0, eso se tiene que acordar. Ok. Entonces, para acceder a caracteres individuales, simplemente pongo su valor del índice, ¿sí? Ok. Cuando se coloca menos 1 en el índice, accede al último, al penúltimo y así sucesivamente. ¿Sí? Fíjense en este ejemplo, ¿no?
Entonces, -1 es el último, -2 es el penúltimo, -3, etc. ¿Ok? Si quisieran hacer con un for, por ejemplo, harían for i in range, ¿sí? La longitud de la cadena C, -1, a ver, tiene que empezar en -1, ¿no? Va a empezar en -1 y va a ir hasta menos la longitud de la cadena C, ¿sí? Print C sub I. ¿Sí? Aquí le hemos puesto paréntesis. Y el incremento es -1. -1 en -1, ¿sí? Entonces tienen ALO, y como falta un hito, fíjense, falta un hito más, entonces aquí le voy a poner -1 para que complete esto, ¿no? ALOH, ALOH, ¿no? Entonces también pueden recorrer así usando un ciclo, ¿ok? Para recorrer todos los elementos de una cadena, simplemente pueden hacer for i in cadena, ¿no? Por ejemplo, aquí hay este ejemplo, dice ingrese una cadena, digamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, y va a recorrer y va a imprimir 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Todos los elementos, uno por uno, van a venir acá. ¿En qué casos usamos este for, y en qué casos usamos un acceso, digamos, así? Si tenemos que mirar uno por uno todos los caracteres, entonces es suficiente que hagamos un recorrido for i en cadena, ¿sí? No es necesario que hagamos uno por uno, ¿sí? Ok. Simplemente los recorremos así. El otro tema importante en las cadenas es la inmutabilidad, ¿ok? ¿A qué llamamos inmutabilidad? Las cadenas son inmutables, o sea, no pueden, ¿sí? No pueden cambiarse ninguno de los caracteres. Por ejemplo, hola mundo, y si yo quiero poner A sub 0 igual a H, ¿no? No se puede, ¿sí? No puedo cambiar ningún elemento de una cadena, ¿ok? Por ejemplo, yo puedo poner print A sub 0, ¿sí? Eso sí puedo poner, que es la H, pero no la puedo cambiar, ¿ok? Por eso se llaman inmutables. No se puede cambiar el contenido de una cadena. Si yo necesito cambiar el contenido, ¿qué es lo que tengo que hacer? Se debe crear una nueva cadena con el nuevo contenido. Esa es la forma de cambiar el contenido de una cadena, ¿ok? Bien. ¿Cómo puedo poner algunos caracteres especiales en una cadena? Estos se llaman secuencias escape, ¿no? Y, por ejemplo, para poner un apóstrofe, pongo barra apóstrofe, ¿sí? Quiero poner comillas, pongo comillas apóstrofe, ¿ok? Backslash, doble barra invertida, nueva línea, /n, retorno de carro, /r, tabulador, /t, un carácter octal basado en OO, /3 os, y si es hexadecimal, /xhh. Fíjense aquí los ejemplos, ¿ok?
Yo quería escribir its, pero quiero poner un apóstrofe aquí. Entonces pongo barra apóstrofe, ¿sí? Este apóstrofe no ha cerrado la cadena porque tiene una barra por delante. Si no quieren usar este método, también podrían haber puesto comillas aquí, se abre con comillas, se cierra con comillas y tendría el apóstrofe al medio, ¿sí? Pero como normalmente que harían sería esto, ¿ok? Pero se puede hacer de ambas formas. Por ejemplo, Juan/T tabulador 50 ha dejado este tabulador aquí, ¿no? Ok. /043, fíjense, está el símbolo, el número símbolo en octal, 043. Y X23 es lo mismo, pero en hexadecimal. O sea, el símbolo ASCII se lo puede imprimir usando estos caracteres. Eso quiere decir. Ok. ¿Cómo puedo obtener el código ASCII de un carácter? Para obtener el código ASCII se usa la función ORT, ¿sí? ORD, por ejemplo, aquí yo tengo una forma de hacer. No tengo los números 0, 1, 2, 3 hasta el 9, hago un for hasta la longitud de números, ¿sí? Okay. Y imprimo I, 0, 1, 2, 3, 4, 17, 8, 9, y el código ASCII, que es ORD número sub I, ¿no? Número sub I es el número sub 0, sub 1, etc. Esta es una forma de hacer, ¿no? Ok. Otra forma de hacer sería... ¿dónde estamos? Otra forma de hacer sería for I in directamente podemos poner números, ¿sí? Y acá código ASCII ORD I, porque va a recorrer todos los números, que sería lo mismo, ¿no? Okay. Pero ORD es de un carácter ASCII, ¿no? Ok. Un carácter, no de dos caracteres. Yo no puedo poner, por ejemplo, ORD de 12, por ejemplo. Eso no existe, eso es un error. ¿Okay? Aquí está, ¿no? Un carácter, pero se encontró una cadena, dice, de longitud 2. Por eso esto no es posible de hacer. Ok. Entonces tiene que ser simplemente así. Luego, convertir de código ASCII a carácter, ¿no? Entonces, para eso se usa la opción char, ¿no? Entonces aquí, char 64 es la arroba, char 48 es el 0. Cuando ponen la arroba en su teclado, ponen alt 64, que es el carácter 64, que es la arroba, ¿no? Y el carácter 64 es char 64. Entonces, de esa forma, nosotros sabemos que el carácter 48 empieza en 0 y 48 más 9, ¿no? 57 y es el carácter 9, ¿no? Los caracteres son corridos, ¿no? 48, 49 hasta el 57. La A, de la A a la Z, también empiezan... puedo probar aquí, ¿no? Puedo poner desde la A, B, C, y voy a poner Z directamente para no poner todos, ¿no? La A minúscula es la 97, la 98 y termina en el 122. Y las mayúsculas pueden probar A, B, C, Z, ¿no? Empieza en el 65, 66, 67, ahí la Z mayúscula es la 90, que es 65, ¿no? Más 25 caracteres son 90. ¿No? Entonces, para eso usamos OR, etc. Ok.
Vamos a hacer ejercicios, ¿no? Ok, se ha diseñado, dice, un código de verificación que suma todos los caracteres en su código ASCII y toma el módulo 26. Luego convierte este número a una letra con el siguiente criterio: A igual 0, B igual 1, Z igual 25. Ok. Los códigos de verificación es algo que se usa para muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno pone un código de una cuenta, generalmente tiene un código de verificación para primero saber si el código es válido, recién buscar en la base de datos ese código, ¿no? Para ahorrar tiempo. Entonces, fíjense, aquí vamos a resolver esto. Leemos una cadena. Para sumar todos los caracteres de una cadena, tenemos suma más igual ORD sub I. Entonces, todos los caracteres de la cadena se van a sumar en sus códigos ASCII. Luego dice ahí el módulo 26. Ok. Listo. Ahora, para convertirlo a un carácter, la pregunta dice la letra A, ¿no? Hallar, dice la horda, etcétera. Dice, va a ser un número entre 0 y 25 que se convierte a ASCII sumando el 97. ¿Por qué el 97? Porque cuando hemos hecho aquí, en las letras minúsculas, a ver, A, B, C, ¿no? Empiezan en el 97, ¿no? ¿Okay? Por eso está sumando la A minúscula. Entonces, la minúscula va a ser equivalente al 0, ¿no? Entonces le sumamos 97 y hallamos el carácter que corresponde, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo hola, ¿cómo va? ¿No? Se suman todos los caracteres y se imprime su código de verificación L, ¿no? Porque así hemos pedido que sea. Si pongo números, digamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Va a dar la letra Z, ¿no? Ok. Entonces, de acuerdo a eso, se puede procesar las cadenas. Hay muchos problemas que se resuelven mucho más fácil usando cadenas que usando números, ¿ok? Listo. Ahora, para manipular cadenas hay varios métodos, ¿ok? El método a lower, o sea, paso a minúsculas, devuelve una cadena con los caracteres en minúsculas. A upper, paso a mayúsculas, devuelve una cadena con los caracteres convertidos a mayúsculas. Y a title, pasa a palabras con inicial mayúscula y devuelve una cadena en la que, ¿no? Ok. Que hay que arreglar, ya. No, por ejemplo, aquí tenemos y dice, hola, ¿cómo estás? La cadena, y aquí, si le pongo C.lower, es minúscula, C.upper, mayúsculas, y C.title, cada uno empieza con mayúscula y el resto es con minúscula, ¿no? Fíjense que todos los métodos se escriben así, ¿no? Punto, el método, ¿sí? Okay. Entonces, si hay que convertir a mayúsculas, minúsculas, etcétera, no es necesario hacer su propio código, pueden usar los métodos, ¿sí? Dice, dada una frase, contar cuántas palabras se identifican porque están separadas por un espacio. Ok, entonces fíjense que acá tengo palabras 1, 2, 3, y tiene 3 porque he contado 3 espacios, ¿no? ¿Cómo he contado? He puesto for i en frase, he recorrido toda la frase, y he puesto si i es igual a espacio, he puesto 1 el contador. Pero una solución debe funcionar para todos los posibles casos, ¿no?
¿Qué pasa si coloco uno o más espacios? Aquí está, ejemplo con error, más de un espacio, y la frase y el resultado que voy a tener es 7 porque hay 7 espacios, pero está mal porque hay 3 palabras. Entonces tengo que mejorar esto, ¿no? Y voy a poner la frase de la siguiente forma. Voy a poner la frase de sub 0, el primer elemento lo voy a guardar en este anterior, ¿ok? Y voy a recorrer en frase y voy a preguntar si i es espacio y anterior no es espacio, voy a sumar 1, ¿ok? Este método se llama también método de cortes de control y puede controlar, ¿no?, un valor anterior, ¿no? El valor anterior me sirve de control, ¿no? Por eso se llama método de cortes de control. Y entonces lo que estamos haciendo es simplemente comparar este con el anterior, ¿no? Y si es igual, sumamos un hito. Y ahora sí cuenta 3 palabras, etc. Pero también tiene un problema. ¿Qué pasa si yo le pongo, por ejemplo, un espacio aquí y un espacio al final, ¿no? Entonces ya ha contado 4, ¿no? Entonces está contando el espacio al final como un espacio, ¿no? Entonces aquí si pongo al principio no se queja, pero al final sí. Ok. Entonces aquí voy a poner anterior igual a 0 y si es diferente de anterior voy a hacer n igual a n más 1, el anterior se recupera su valor anterior, cuál es el último que he contemplado. Y ahora lo que voy a hacer, si el anterior es igual a 0 cuando acabe esto, ¿sí?, es igual a espacio, voy a quitarle un hito, que es cuando termine de contar estos, hemos contado uno de más, y si el anterior, el último carácter era un espacio, le resto 1, y esa es la solución final, ¿no? De esa forma, yo tengo resuelto este problema, ¿sí? Ok. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hemos aprendido? Que se puede guardar un valor anterior y usar como un control, ¿no? Comparar con el anterior, ¿no? Ok. Ahora vamos a ver otra forma de convertir de binario a decimal, ¿sí? Ingresamos un número binario y recorremos el número de izquierda a derecha y en cada iteración multiplicamos por 2. Y si es 1, sumamos 1 hasta, ¿no? Y hacemos la prueba acá. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a leer un número binario, bits, que va a ser este, decimal es 0, ¿no? Y voy a recorrer todos sus bits. Ok. Decimal va a ser igual a decimal por 2. Y si es 1, miren, 1 en carácter, le voy a sumar 1, ¿sí? Ok, entonces, directamente, por ejemplo, si yo quiero el 15, ¿no? Entonces, directamente lo he manipulado como caracteres, ¿sí? Y le he sumado 1 cuando el carácter era 1. No he preguntado si es par o es impar, solamente he preguntado si es 1, sume 1, que es lo mismo que preguntar par impar, ¿no? Ok. Ahora veamos una cadena y el operador condicional in, ¿no? If, carácter in cadena, ¿ok? Por ejemplo, se pide contar cuántas vocales tiene una cadena, ¿ok? Una forma de hacer es
cadena igual a input, ¿sí? Y voy a leer, el contador está en 0, y lo que hago es for carácter en cadena, recorro todos los caracteres, y para saber que está en vocales, simplemente digo if carácter in vocales. Y de esta forma me va a mirar acá y va a decir, este carácter está en vocales o no. ¿Sí? Vamos a hacer correr. Por ejemplo, si yo pongo A, E, I, O, U, va a contar los 5, ¿no? Si pongo septiembre, ¿no? Tiene 4 vocales, ¿no? Entonces, la función in lo que hace es verificar si esto está dentro de esto. Ok. Ahora veamos cómo puedo buscar en cadenas, ¿sí? Yo quiero saber dónde está mi, ¿no? Ok. Fíjense, yo voy a hacer correr esto y mi está en la posición 8. Y por eso es que B me ha dado 8. Mis no encuentra y por ende le ha dado la respuesta -1, ¿sí? Entonces con find yo puedo saber en qué lugar está. Con in yo puedo saber si esta cadena está dentro de esta otra, ¿sí? Por ejemplo, si B in A, quiere decir si la cadena B está en la cadena A, por eso uso in, que está aquí, ¿no? Entonces, de esa forma, yo puedo saber, ¿no? Si le pongo mis, que no existe, por ejemplo, esta otra cadena MS, digamos, no existe, no está. ¿Okay? Ok. Otros métodos. ¿Qué otros métodos tenemos? Para buscar si comienza del lado derecho, puedo usar rfind, ¿ok? Entonces va a buscar de derecha a izquierda, ¿sí? Para ver si comienza con una cadena, pongo starts with. Para ver si termina con algo, tienen ends with. Para contar, count. Para determinar todos los caracteres de una cadena, que son, determinar si todos los caracteres son dígitos, is digit. Si todos son numéricos, is numeric, ¿no? Y si la cadena son números decimales, is decimal, ¿no? Entonces, fíjense acá, el 1, 2, 3, 4 es numérico, verdadero, y la B es dígito, falso. A es decimal, verdadero, es dígito, falso. Entonces, de esta forma pueden usar estos métodos, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a poner A igual a 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 5, 4, ¿no? Ok. Yo puedo poner, esto va a ser una cadena, y puedo poner, por ejemplo, print a.count 4. ¿Sí? ¿Y cuántos 4 sabían? 1, ¿no? ¿Cuántos 13 sabían? 5, ¿no? ¿Ok? Entonces, con count pueden contar, ¿no? ¿Cuántos 12 hay? 1, ¿no? Ok. Reemplazo de caracteres, ¿no? Para reemplazar caracteres se utiliza la función replace, ¿sí? Entonces, si yo quiero cambiar acá, digamos, mundo por world, entonces tengo que usar replace. Entonces va a crear una nueva cadena, va a buscar esta,
y va a reemplazar por esta otra, ¿sí? Por ejemplo, esto voy a quitar. Puedo poner, por ejemplo, a ver, ¿no? S2 igual a S2.replace, digamos, la O minúscula por O mayúscula. ¿Sí? Entonces es hola world, ¿no? ¿Sí? O sea, no se puede alterar, lo que hace es cambiar los caracteres y crear una nueva cadena, ¿sí? Eso es importante darse cuenta. Ok, hemos mostrado hasta aquí los métodos básicos de búsqueda y reemplazo y formas mucho más complejas que se pueden construir utilizando expresiones regulares. Estas son expresiones regulares, ¿ok? Esto es replace, esta es una expresión regular, pero se puede hacer cosas mucho más complejas usando expresiones regulares. Si ustedes se fijan y leen qué son expresiones regulares en Python, van a ver que, por ejemplo, podrían cambiar solo las palabras que comienzan con M y terminan con número, por ejemplo, ¿no? Y se puede hacer en una expresión regular, pero eso no es parte del curso, tendrían que leer por su cuenta qué son expresiones regulares, que les va a ayudar a hacer este tipo de cambios y reemplazos de una forma mucho más simple. Ok. Y finalmente veremos el método strip. Este método elimina los espacios al final y al principio de una cadena. Para probar, fíjense, aquí tenemos la cadena ABC y un slash, un salto de línea aquí, B strip, y si hacemos correr, esta cadena A tenía 6 caracteres y esta cadena B solo le quedan 3, 1, 2, 3, ¿no? Esto usábamos cuando leíamos una línea de texto, ¿no? Para quitarle el car return al final. Bueno, pero esto quita todos los caracteres que están al final. Y al principio también, fíjense, esto tenía 7, tenía caracteres al principio en blanco y al final en blanco, y los quita y les deja puntitos. Entonces, ese es un método, digamos, para recortar los caracteres al final y al principio, todos los espacios en blanco, ¿sí? Ok, ahora iremos a la parte de preguntas, ¿sí? ¿Qué preguntas tienen? Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a hacer un ejercicio que está en la lista de ejercicios. Ok. Este ejercicio lo vamos a resolver usando cadenas porque es la forma eficiente de resolver. Dice, tu número de la suerte es el resultado de hallar el resto después de dividir por 9. ¿Ok?
esta vez te dan un número X de longitud n que no contiene ceros y se pide hallar el residuo de la división por 9 de la supersuma de X. ¿Cuál es la supersuma de X? ¿Cómo está definida? Dice, dado un conjunto de S posiciones de dígitos borramos por X posiciones para obtener un subnúmero. La supersuma de X es la suma de todos los subnúmeros, ¿no? Entonces, por ejemplo, el X123, la supersuma es 123 más 12 más 13 más 23 más 1 más 2 más 3 más 77. El resto, después de dividir la supersuma por 9, es lo que estamos buscando, dice, ¿no? Ok. Entonces nos van a dar varios números y hay que hallar la supersuma. Fíjense que en el fondo lo que nos están diciendo es, fíjense, todos los subconjuntos que puedo armar son el 123, el 12, el 13, el 23, el 1, el 12 y el 3, y el, ¿no? Todos esos. Entonces, ¿cómo voy a hallar todos esos ejercicios? Ok, todos esos valores. Entonces, para esto vamos a recurrir a la aritmética modular. Entonces, haciendo un resumen, la aritmética modular dice que A más B módulo M es A módulo M más B módulo M módulo M. ¿Sí? O sea, la función módulo es distributiva respecto a la suma y también respecto a la multiplicación, por si acaso. Entonces, supersuma de 123, que es igual a todo esto, lo que hay que hacer es supersuma, la suma es 177 módulo 9, ¿sí? Pero por la propiedad distributiva también es lo mismo que 123 módulo 9 más 2 módulo 9 más 23, etcétera, que es lo mismo que 177 módulo 9. ¿Ok? Entonces, como se utilizan los mismos dígitos en cada operación, podemos separar los mismos para ver qué sale, ¿no? Entonces, yo tengo el 123 una vez, el 12, que es 1 por 10 más 2, etcétera, ¿sí? Y los estoy descomponiendo, fíjense aquí para ver. Y haciendo el módulo 9, también puedo aplicar módulo 9 acá, ¿sí? Y 1 módulo 9 es 1, 10 módulo 9 es igual a 1 por 10 módulo 9, que es igual a 1 por 1 módulo 9, es igual a 1, ¿sí? 100 módulo 9 es igual a 1, 1000 módulo 9 es igual a 1, ¿no? Entonces, si yo aplico esto a la descomposición acá, facilito, puedo saber que módulo 9 equivale a sumar todos los dígitos. Ok. Entonces, si yo quiero hacer módulo 9 de todo esto, basta sumar todos los dígitos y sacar el módulo 9. Entonces, agrupando esto, tenemos 1 más 4 más 2 por 4 más 3 por 4, módulo 9, y es igual a 24 módulo 9, que es 6 módulo 9. Entonces, por ejemplo, si esta es la cadena y está definido como cadena, entonces, para hallar la suma de sus dígitos, simplemente suma más entero de i, ¿no? Del 123, sí, es 6, ¿no? 2 más 1 más 3. Estoy sumando el entero de i. Ok. Entonces, si se fijan acá,
lo que hemos hallado son todos los subconjuntos, ¿no? Entonces, ¿cuántos unos hay? 1, 2, 3, 4 unos. ¿Cuántos doces? 1, 2, 3, 4 doces. ¿Cuántos treces? 1, 2, 3, 4 treces, ¿sí? Y 123, ¿cuántos subconjuntos tiene? Es 2, ¿no? Un conjunto de un elemento es 2 a la 0. De 2 elementos es AB, A y B y el vacío que es 2 al cuadrado. De 3 elementos es 2 al cubo. Entonces, para 3 elementos se multiplicó por 4, que es 2 al cubo menos 1. Ok. Entonces, la solución final, entonces, es la siguiente. Fíjense, ya que sé cómo funciona eso, que es facilito, solo tengo que sumar todos los números, por ejemplo, del 123, sumar todos los números, y después saber cuántos subconjuntos hay, que es 2 elevado a la n menos 1. N era la longitud, el número de dígitos, y después lo único que tengo que imprimir la suma por número de subconjuntos módulo 9, ¿no? Entonces, podemos probar, por ejemplo, con este, ¿no? ¿No? Y tiene la suma módulo 9, 7. Fíjense cuánto vale, cuánto es su longitud. Voy a imprimir aquí su longitud. Aquí voy a poner, antes de esto, print n y voy a imprimir subconjuntos. ¿No? Entonces, el resultado es 7, su longitud era 14 y la cantidad de subconjuntos que había que ver era 8.192, ¿no? O sea que si yo quiero hallar todos los subconjuntos y sumar y todo, tendría que hacer 8.192 operaciones. ¿Y qué tal si esto fuera una cadena mucho más larga? ¿No? Así, no, fíjense, tendría que hacer tantas operaciones que sería impráctico y poco lento, ¿no? Por eso recurrimos a la aritmética modular y ustedes ahora, bueno, esto se puede completar con la lectura de datos y todo eso, ¿no? Entonces, esta es una forma, por ejemplo, de usando cadenas, resolver este problema de hacer esto, porque si fuera con números es muy complicado separar los subconjuntos, las partes y hallar la suma de sus dígitos y todo, sería un proceso muy complicado y muy largo. En cambio, con cadenas, fíjense, se puede hacer facilito, utilizando algunas propiedades que hemos hecho aquí de la aritmética modular, ¿no? Entonces, eso es una forma simple de resolver un ejercicio, ¿no? Este está en los ejemplos, es el ejercicio 3. Lo pueden revisar y pueden completar y ver, ¿no? Ok. ¿Qué otras preguntas tienen? Bueno, si no hay preguntas, vamos a continuar la clase de cadenas el miércoles, donde vamos a ver problemas de corte y vamos a hacer más ejercicios, ¿sí? Entonces, quedamos en esto y hasta aquí sería la clase, ¿sí? Bien, entonces, hasta luego a todos y nos vemos. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.